Todos los que están afuera pueden entrar. Nos disponemos a comenzar el servicio de oración. Dios los bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Venimos como todos los domingos en obediencia al Señor, a ponerlo en primer lugar, a honrarlo con cánticos, con alabanza, en oración, por medio de la palabra también adoramos al Señor. Y celebramos hoy el día de su resurrección, como todos los domingos. Vamos abriendo nuestras Biblias en el Salmo 1. Salmos 1. Sí. Ya estamos todos ahí, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Salmos número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Este es el consejo de Dios. Dice la palabra que es feliz el hombre que ama la ley de Dios, que ama su palabra. Es todo lo contrario al consejo del mundo. El mundo aconseja vivir la vida, disfrutarla, y dicen, ¿qué hacen congregados? Vayan a disfrutar la vida, pero la palabra de Dios nos muestra que es todo lo contrario a lo que Dios nos manda, y el justo ama la ley de Dios, ama la palabra de Dios. El salmista dice David en otro salmo que la palabra de Dios es como miel, es dulce. Y dice aquí en el salmo también que será como árbol plantado y junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo. Ese es el creyente, el que ama la ley de Dios, es una persona feliz. No dice que necesariamente tiene que cumplirla toda la ley, pero sí la persona que ama a Dios lo hace sinceramente, sabiendo que en Cristo hemos recibido el perdón de nuestros pecados y ahora somos salvos por medio de su obra perfecta en la cruz. Amén. Oremos. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, Señor, que tú permites, Señor, que nos congreguemos en tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias que son incontables, Señor, por tus cuidados que has tenido con nosotros, Señor, en esta semana. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, Señor. A pesar de que nosotros pecamos, Señor, tú has sido fiel en todo momento. Hasta aquí tú nos has traído, Señor, has mantenido nuestra fe, Señor. Te damos gracias. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, Señor, por el resto de iniquidad que queda en nosotros. Te pedimos que nos perdones, Señor, por nuestro egoísmo, Señor, por el orgullo que aún queda en nosotros. Perdónanos, Señor, por no amarte a ti como deberíamos, Señor, por sobre todo. Te pedimos perdón, Padre amado. Te rogamos que nos capacites, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que seas tú guiándonos, Señor, haciéndonos cada día más humildes, agrandando nuestra fe, Señor. Te rogamos que seas tú ayudándonos en nuestra incapacidad, Señor, porque somos incapaces, Señor, sin tu ayuda, sin tu Espíritu Santo guiándonos, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta tarde sea tu palabra redarguyéndonos, Señor, ayudándonos a cambiar nuestros argumentos errados, Señor. Te rogamos que sea tu palabra la que prime en esta tarde, Señor.
Pedimos, Señor, por nuestros familiares y amigos que aún no te conocen, Señor, que seas tú atrayéndolos con puertas de amor, Padre amado, como nos has atraído a nosotros. Que tenemos tu promesa, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, Señor, que tu palabra cumple los propósitos para los que tú la envías, Señor. Te rogamos, Señor, que en esta tarde nos muestres a Cristo, Señor, por medio de tu palabra, que sea tu Espíritu capacitándonos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Algunos anuncios. El próximo jueves, como siempre, nos reunimos a las 7 de la tarde. Vamos a tener un taller de finanzas. Los que tengan computador portátil, laptop, pueden traerlo. Y el siguiente jueves vamos a tener un taller para los maestros de los niños. Van a haber algunos cambios en las clases de los niños, entonces vamos a tener un taller el jueves siguiente. Y el 30 de octubre, el domingo 30, vamos a tener un servicio especial donde los niños van a estar en el sótano con un servicio especial para ellos. Amén. Bendiciones, mis hermanos, y seguimos adorando al Señor. Y vamos a meditar en estas letras donde habla sobre qué profundo es el amor de nuestro Señor, quien se entregó por cada uno de nosotros. Y hoy vamos a entonar esta canción donde habla que el Señor dio todo en la cruz del Calvario por nosotros pecadores. Gracias, Señor. Hoy estamos agradecidos, Señor, por tu amor, Señor, y por tu bondad, Señor, para nosotros, Señor. Que esté tu vida por la iglesia, Señor, por tu iglesia, Señor. Sí, Señor. Profundo es tu amor. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el gozo que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Gracias, Señor. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor devastador.
Su amor nos bastará. Gracias al Señor. Y ahora vamos a decirle al Señor: Señor, te seguimos adorando y queremos que tú coloques, Padre, la mente que hubo en Cristo en nosotros. ¿Cuánto le quieres decir eso al Señor? Señor, coloca en mí la mente de Cristo, creándonos, haciéndonos cada día siervos para su gloria. Amén. Vamos a decirle eso al Señor. Vamos todos con las palmas. Ahí está la letra de la canción para que toda la iglesia lo cante y nos acompañe en esta tarde. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, del cielo se vistió.
Señor y yo invito a mi hermana Daimet y a los niños a que pasen aquí adelante. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Señor Padre Santo, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, mi Dios, por los niños de nuestra congregación Gracia y Verdad, Padre. Oh, mi Dios, bendice, Señor, a cada uno de ellos y sus familias, Señor. Oh, mi Dios, que la clase de hoy, que vaya a ser dada por los profesores, Señor, entre en sus corazones, Señor. Tu semilla, Señor, sea allí instaurada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Me les bendiga, mis hermanos. Bendiciones, qué bueno vernos. Amén. Los invito a que ahí voltee al lado y mire a su hermano que vino a estar en comunión con usted. Bendecimos a todos, mi hermano Guillermo, su esposa, bienvenidos, qué gusto tenerlos entre nosotros. Que les bendiga, por aquí vemos unas personas nuevas. ¿Son tus hijos? Ah, bueno, bienvenidos aquí a la casa del Señor, aquí es la iglesia del Señor. Damos gracias a Dios por cada uno de sus vidas y oramos por cada uno de ustedes. Ustedes hacen lo mismo por sus hermanos. Nuestras oraciones en la semana, amén. Eso es lo que hacemos como iglesia. Oramos los unos por los otros. Y yo le invito a que una vez más incline allí su rostro al Señor. Tomemos este tiempo para colocar nuestras mentes en el Señor, para que Él sea obrando a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Y ahí, sea mentalmente o en voz baja, pídale al Señor que sea su Espíritu, hablándole a su corazón, para que su palabra sea obrando. Padre Santo, gracias por esta tarde. Gracias por cada hermano, Señor, que Tú has dispuesto, Señor, para estar aquí juntos, Señor. Hoy día de resurrección, Señor. Recordamos Tu victoria, Señor, sobre la muerte. Te levantaste, Señor, para confirmarnos, Señor, que hay vida eterna en Ti, Señor. Que todo el que esté muerto vivirá, Señor. Porque así como Tú resucitaste, nosotros también hemos resucitado, hemos pasado de muerte a vida, Señor, por la obra de Tu Hijo. Muchas gracias, Señor, hemos venido a reconocerte en nuestras vidas, Señor. A reconocer que Tú eres la única prioridad en nuestra vida, que Tú eres suficiente en nuestras vidas, que no eres nada accesorio, Señor. Tú eres la fuente de nuestra vida, el centro, Señor. Ayúdanos a que cada día eso sea una realidad en nuestras vidas. Obra a través de Tu palabra, Señor, ante nuestra insuficiencia, Señor. Que no seamos colocando palabras de hombres, sino seamos fieles a Tu palabra, que no estamos compitiendo con el escritor, el Espíritu Santo, sino que vamos a enseñarla fiel como Tú la has entregado, Señor. Seamos hallados fiel delante de Ti, que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, en el día de Tu poder, Señor. Muchas gracias porque oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Yo le invito a que vaya ahí a la segunda carta de nuestro apóstol Pedro. Somos una iglesia apostólica porque
Estamos bajo el fundamento de los apóstoles, de estos que nombró el Señor Jesucristo, los únicos, los apóstoles verdaderos del Señor que pusieron el fundamento. Y hemos ido a través de esta carta del apóstol Pedro. Y vaya ahí, tenga su Biblia ahí, ponga su listón ahí, su cinta, su separador, ahí en la segunda carta de Pedro. Allí vamos a estar en esta tarde. Y la semana pasada vimos 4 versículos. Hoy vamos a ver otra porción de la palabra a partir del versículo 5 y hemos titulado esta porción La anatomía de la madurez espiritual. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pedro. El objetivo principal de su carta se encuentra en estos pasajes que vamos a leer hoy y son totalmente importantes. Y es responder a la pregunta: ¿cómo yo sé si soy salvo? ¿Cómo sé que poseo la fe salvadora, la verdadera fe? Perdón, voy a cambiar aquí de micrófono. Y aquí el apóstol Pedro nos va a enseñar cómo yo sé que soy salvo, que poseo la fe salvadora. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Este pasaje es central en esta carta, en la segunda carta del apóstol Pedro. Y vamos a hacer lo posible por concentrarnos en esta porción porque es totalmente importante, porque habla nada más y nada menos que la madurez espiritual, lo que todos nosotros debemos ser en consecuencia de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y es supremamente importante en esta carta y eso es lo que vamos a estar viendo, la anatomía de la madurez espiritual, cómo autoexaminarme a mí mismo si poseo la fe salvadora. Y de acuerdo a eso sé yo si soy salvo, si estoy en la dirección correcta, o la idea es que eso me encamine a correr a la cruz, a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, a corregir nuestro camino o a afirmar nuestro camino. Y ese es el propósito de esta porción de la palabra. Es la anatomía de la madurez espiritual. Vamos a ver cómo es un cristiano maduro según el apóstol Pedro, un cristiano que posee la fe salvadora. Y en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos formas como Dios trata de explicarnos las cosas profundas con verdades o ilustraciones simples. Que las cosas que nos habla el Señor, sus misterios, la revelación de su palabra es demasiado para la criatura limitada, ¿cierto? Pero Dios desde el principio ha utilizado analogías espirituales y ilustraciones para que entendamos las verdades sencillas pero profundas de la palabra de Dios. Y desde el principio lo hizo así. Cuando empezamos a ver el Génesis, inmediatamente en los capítulos 2 y 3 ya el Señor utiliza una analogía para los primeros hombres, Adán y Eva, y utiliza dos árboles, y planta ahí 2 árboles, y utiliza esos árboles como una ilustración para ellos, para que ellos reconozcan la condición espiritual de su corazón, para que ellos ejerzan su voluntad, su libre voluntad. Y vemos ahí que desde el principio Dios utilizó esa ilustración de 2 árboles que fueron árboles reales, de los muchos que plantó en el huerto, ¿cierto? Al oriente del huerto Dios plantó muchos árboles, dice la palabra, y todos eran buenos para comer.
pero dos especiales, ¿cierto? Dos donde el Señor utilizó de referencia para ilustrarles algo a Adán y Eva. Y desde el principio encontramos, así termina en Apocalipsis también, con el árbol de la vida. Eso fue en el paraíso terrenal, y en Apocalipsis termina con el árbol de la vida en el paraíso celestial. Y siempre utiliza Dios analogías, y una de sus preferidas, creo yo, que es la de los árboles y la de la geografía, la vegetación. Dios utilizó, por ejemplo, en Jueces capítulo 9, versículo 8 y 15, la famosa parábola de los árboles, el árbol del olivo, los diferentes árboles de la higuera y la zarza, que se creía que todos los árboles deberían adorarla, y eso representando un juicio para Abimelech, que era un hombre soberbio y que simbolizaba esa zarza. Y a través de esa parábola y fábula, por decirlo así, en el buen sentido de la palabra, utilizó Dios ilustrar la realidad del corazón del hombre. Lo utiliza Dios de una forma simple, verdades profundas para que el hombre la entienda. Después tenemos en Daniel 4, 20 al 27 también la visión que Dios permitió que tuviera Nabucodonosor y que interpretó Daniel, y también hablaba de árboles, y utilizó los árboles como analogía. En Eclesiastés, Isaías 5, desde el versículo 1 tenemos la clásica parábola de la viña, de la vid del pueblo de Israel, que es simbolizado como una vid, como el árbol de la vid. El Señor cuidó, lo plantó. También tenemos eso mismo en el Nuevo Testamento. Jesucristo, cuando enseñó en su ministerio, utilizó todos los árboles de la geografía palestina para enseñar verdades espirituales. La parábola de la higuera, si lo recuerdan, parábola del sembrador, cuando habla de la semilla, la tierra y cómo produce fruto el que ha nacido verdaderamente de Dios. La parábola de la vid también, y los pámpanos, la parábola del olivo, la zarza, los cedros, la brassica, que era el árbol que produce la semilla de mostaza, y así sucesivamente muchos árboles. El trigo ya es una planta, el trigo, la cizaña, la parábola. Y si usted ve, hay muchas ilustraciones en la palabra a través de árboles y plantas que enseñan esa realidad. Y hay una profesión que se llama en nuestros días dendrocronología, y eso no necesita aprender qué es eso, pero voy a explicar qué es. Es el estudio. Dendro significa árbol, crono significa tiempo y logía significa estudio. Son personas que se encargan, por ejemplo en la paleontología hay una rama de eso, que se encarga de estudiar los árboles, para determinar la edad de los árboles, y cuentan sus anillos, cuántos anillos tienen, porque cada anillo representa una temporada y cómo van creciendo cuando cortan el tronco. Y estudian el tronco, estudian qué posiblemente ha pasado, si tiene cicatrices, tiempo de sequía o algo ha pasado allí. Ellos a través del tronco de los árboles pueden estudiar la edad del árbol para saber la madurez del árbol, y de pronto por el estudio de la tierra alrededor estimar cuánto puede durar ese árbol, cuánto ha durado, por qué condiciones se han dado. Y si ven un árbol, por ejemplo, que no tiene hojas y que alrededor hay hongos como de color naranja, se dan cuenta que ese árbol ha muerto, ese árbol ya no está produciendo nada. Y si su tronco ya desaparecen los anillos, está lleno de aserrín y de hormiga, quiere decir que está muerto. Ese árbol es un árbol que está totalmente muerto. Y esta porción de Pedro, a través de esta ilustración, no es para mejorar lo que ya está escrito por Pedro, sino que es una ilustración que vamos a utilizar hoy para que esta porción del apóstol Pedro quede grabada en nuestros corazones,
que no se nos olvide lo que el apóstol Pedro va a hablar allí, porque es vital para el cristiano, para todo el que profesa ser cristiano. Esta porción de la palabra es totalmente vital y esta ilustración nos va a ayudar a recordar. Cuando recuerde a 2 de Pedro 5:9, usted va a recordar los árboles y va a hacer la relación con lo que el cristiano no debe olvidar, no debe padecer de amnesia espiritual, porque esta porción que vamos a ver hoy necesitamos recordárnoslas cada uno de nuestros días. Y con esta ilustración vamos a ver este texto que tenemos por delante. Y la ilustración obviamente es insuficiente, toda ilustración es insuficiente para ilustrar la cosa que uno quiera ilustrar, pero esos anillos nos van a ayudar para que aprendamos y memoricemos qué es lo que el apóstol Pedro quiere enseñarnos. Y vayamos ahí al versículo 5, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Solo leamos lo del 4 para saber lo que vimos la semana pasada. Si de pronto usted no estuvo la semana pasada, por ahí quedó una parte del video en YouTube para que se ponga al día. Y dice, está hablando el apóstol Pedro de que hemos recibido en Cristo, que Dios nos ha dado todo en Cristo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Verbo pasado continuo, es un pasado perfecto, quiere decir que ese que pasó en el pasado, esa acción continúa hasta hoy. Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Cuáles son esas promesas que vemos ahí, grandísimas y preciosas, como lo vimos? Está ahí en Pedro, dos promesas ahí grandes. Uno, somos partícipes de ¿qué cosa? De la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, hablando de sus excelencias, sus atributos como hombre que vino a la tierra y vivió una vida sin pecado, y que de acuerdo a esa vida que nos ha sido dada, nosotros somos partícipes en ese sentido de la naturaleza divina de Jesucristo. De hecho, a eso nos estamos conformando. Eso empezó, esa acción empezó el día que creímos, y continuamente seguimos progresando en esa transformación a la imagen de Cristo. Esa es una promesa grandísima. ¿Cuántos lo creen? Ser como Jesucristo, esa es la voluntad del Padre. El Hijo, de toda su complacencia, Él quiere reproducirlo, duplicarlo. Y eso es lo que está haciendo Dios Padre en cada uno de nosotros. Y el cielo va a estar lleno de Jesús por todo lado. Y eso somos nosotros. Eso va a ser la eternidad. Ese es el propósito de Dios. Conformarnos a la imagen de Cristo. Y esa es una gran promesa que tenemos ahí. Y otra promesa dice que hemos, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y eso es lo que promete también el apóstol Pedro, de que todo el que ha venido a Cristo, en el mismo momento que vino, Dios quitó el velo de sus ojos, ha comenzado una obra en ese corazón de ¿qué? De huir, ya no correr hacia, sino huir de ¿qué cosa? Del pecado, de la corrupción de este mundo, en la cual estábamos todos sin excepción. Y ahora sí dice en el versículo 5, que dice, vosotros también.
Dice ahí vosotros también, así como ellos lo han hecho los apóstoles. Dice ahora vosotros también, poniendo, ¿qué cosa? Toda diligencia. Y la palabra diligencia quiere decir que le pongan ganas con rapidez. En esa palabra en el griego hay una urgencia, que corramos inmediatamente. Eso es lo que significa diligencia, que obremos rápidamente. Y dice pongan toda diligencia, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Qué es lo que debemos, en qué debemos poner toda diligencia? Y dice una palabra ahí, añadid. Añadid es la palabra que está ahí. Dice añadan. En el original son dos palabras en el griego, que es paraisfero y otra palabra epidegeo. Son dos palabras que significa proveer hacia adentro. Esa palabra añadir significa que cada uno debemos poner diligencia en desarrollar hacia adentro algo. Ya vamos a ver que ese algo, esa palabra añadir es importante entenderla, porque una de las dificultades de este texto, cuando la traducimos al español, esa palabra añadir es como si le estuviéramos adjuntando algo más a la fe que tenemos. Entonces la salvación finalmente no es por la fe, sino que le vamos a añadir otra lista de 7 cosas que va a empezar a enlistar el apóstol Pedro. Pero ahí la palabra en otras Biblias dice armarse, armar vuestra fe o crecer vuestra fe en. La palabra es mostrar hacia adentro o evidenciar a través de vuestra fe, y empieza a hablar allí el apóstol Pedro de qué fe está hablando. Esa palabra fe que está ahí es pistis en griego, es la palabra que está ahí, fe, es pistis, y es una fe que crece hacia adentro, un punto inicial de la fe. Esa fe que está hablando ahí es la fe inicial, en el día en que nos convertimos, creímos al Señor, creímos al Evangelio, y ese es el tipo de fe que está hablando ahí. Es la confianza subjetiva que tiene usted y yo en su Señor y Salvador Jesucristo, y es por eso que eso es la base de su vida espiritual, es su inicio de esa fe. Está hablando de la fe inicial, y esa es la fe que está hablando el apóstol Pedro, y es la fe en el punto inicial a su fe. Dice ahí en el versículo 5, dice poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe, ¿qué le añadimos? Virtud. ¿Ok? ¿Cómo se evidencia esa fe? Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver 7 evidencias de la fe genuina. Y aquí va a demostrar la anatomía de una fe genuina, la anatomía de quién es un árbol maduro, un árbol fructífero que da fruto. Y responde a la pregunta, ¿quién es realmente cristiano? ¿Quién es salvo realmente? Eso es lo que va a responder el apóstol Pedro. ¿Cómo crece la fe? Empezó con la fe inicial, y él va a dar una lista de efectos que pasan, que evidencian la fe verdadera, y eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Esa palabra, hay una palabra ahí que se llama pleonazo, donde dice que obrar con diligencia, que significa crecer en griego, y empezó con la fe inicial, desde el punto inicial, y a esa fe añádele virtud. ¿Qué significa virtud? Algo virtuoso. En la palabra ahí en griego es arete. Arete, ¿qué significa? Es excelencia moral. Si usted tiene una Biblia de estudio va a decir exactamente eso. Eso es lo que
empieza a evidenciarse la fe genuina, que empieza en el punto inicial cuando ha depositado su fe en Cristo. Ese principio es una fe subjetiva, porque usted ha venido a Cristo, pero nada místico ha pasado. ¿O sí? ¿Cierto que no? Usted cree en el Señor Jesucristo y dice, bueno, creí, he confesado a Jesucristo y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Delante de Dios ha pasado algo, pero no se ve, es algo que no se ve. Ha pasado muchas cosas, de hecho. Ha pasado que usted vio a Cristo porque su corazón previamente fue regenerado, porque a usted se le dio fe y arrepentimiento. Usted fue justificado delante de Dios por la fe. Algo legal pasó en su vida delante de Dios, como un matrimonio. Los declaro marido y mujer. El día que usted creyó en Jesucristo, hubo una declaración soberana de Dios, donde dijo, usted y yo, en el momento que creímos, hemos sido justificados. Es una cosa que pasó en el momento en que creímos. Hemos sido justificados. Eso no vuelve a pasar. Eso pasó en el momento que creímos. La justificación no es algo que pasa y sigue pasando toda la vida. Eso pasó en el punto inicial en que creímos. Fuimos regenerados, y esa regeneración habla de la regeneración inicial. ¿Por qué regenerados? O sea, nacimos de nuevo, nuestra naturaleza pecaminosa cambió en ese punto. ¿Por qué? Antes no podíamos ver a Cristo, ver el Evangelio, estábamos espiritualmente muertos, era locura lo que nos decían, pero el velo fue quitado y ahora creemos en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo nacer de nuevo. ¿Cuántos han evidenciado eso en su vida? Él nos abrió los ojos y pudimos ver a Cristo, vimos el Evangelio, las realidades de nuestro pecado. Antes creíamos que, bueno, no éramos tan pecadores. Vengo a Cristo porque, bueno, tengo que agradecerle a Él porque Él ha sido bueno conmigo. Pues yo no era así, pues, un pecador que digamos. No, el que cree el Evangelio se ha visto que es totalmente pecador, que necesita solamente la gracia de Dios. Y eso es una convicción que solo produce el Espíritu Santo, porque naturalmente el hombre no cree eso. Eso es antinatural. Creer que es pecador totalmente corrupto, que no hay nada rescatable, eso es una obra solamente del Espíritu Santo. Las personas siempre confían en sus obras, en sus méritos, piensan que no son tan malos como, y hacen sus comparaciones terrenales, pero no se comparan al estándar de Dios por el mismo desconocimiento. Cuando creemos al Evangelio, hemos conocido a Dios, hemos visto su santidad, y comparado a su santidad es que decimos no, o sea, lo que merezco es condenación. Y cuando vemos el Evangelio decimos, solo fue por su gracia que estamos en el Señor. Si no ha pasado eso, aún no hemos creído al Evangelio. Y aquí el apóstol Pedro, esa fue la fe inicial, ahora dice a esa fe inicial, ¿cómo se evidencia que es la fe genuina? Es que esa fe inicial se evidencia con la virtud, o sea, con una excelencia moral, verbo arete. Y esa excelencia moral, como dijo él, pongan diligentemente todo lo posible por alcanzar, ¿qué cosa? Esa excelencia moral, imitar, reflejar los atributos de Cristo, su imagen. Eso es lo que evidencia la fe genuina. Empezó con creer el contenido y las verdades del Evangelio. Y ahora, ¿qué es lo que pasa en la vida de la persona que cree? Diligentemente pone todo lo posible por alcanzar la excelencia moral, es reflejar los atributos de Cristo, andar como Cristo, como Jesucristo vino a ser. ¿Qué decía Jesucristo? Aprended de mí, que soy como manso y humilde de corazón. Esas cosas. En el mismo momento que creí, empiezo a imitar a Cristo, aprendiendo de Cristo. Estoy siendo transformado como Cristo. Él está diciendo, aprended de mí. Si somos sus discípulos,
A eso nos estamos transformando. Mansos y humildes de corazones, porque antes ¿cómo éramos? Estábamos así, bueno, eso no me cuesta tanto, porque yo ya era así antes de conocerlo. Antes de conocerlo, ¿cómo éramos? Soberbios, hostiles, ¿cierto? No éramos mansos, éramos soberbios, lo contrario, humildes, ¿no? Éramos como orgullosos. Eso es lo que había en nuestro corazón, orgullo. ¿Y cómo vinimos y cómo podemos ser mansos y humildes? Porque estamos aprendiendo de Él, nos estamos conformando a su imagen. Y esa es la excelencia moral. ¿Cuál es excelencia moral? ¿Cuál es el estándar de excelencia moral? Cristo, a su imagen, cuando nos paramos en el espejo, a la imagen de Él es que nos estamos conformando. ¿Cómo nos conformamos? Él mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, imítenme a mí. Ese es el proceso del cristiano. ¿Cuándo? No, eso va a pasar dentro de 2, 3 años, ¿no? En el mismo momento que creí, ahí empieza mi transformación. ¿Qué más dijo el Señor Jesucristo en Juan 13 y 15? Dijo, así como yo os he hecho a vosotros, también hagáis unos a otros. Cuando le lavó los pies. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor del que lo envió. Y dijo, porque os he dado ejemplo. ¿Y a qué nos estamos conformando? A la imagen de Cristo. Él nos ha dado el ejemplo. Él ha sido el modelo. Y nos estamos conformando a ese modelo. Y cuando ahí habla, en Juan 13, habla de servicio. De cómo Él fue siervo. Lavó sus pies a los discípulos y dice, ejemplo les he dado, también hagáis vosotros entre vosotros mismos. ¿Qué? Ser siervos, servirnos los unos a los otros. Eso es lo que pasa en el momento que creí a Cristo, a eso me estoy transformando, a servir los unos a los otros, así como Cristo dijo, les he dado ejemplo, o sea, a eso nos estamos conformando. Ese es el estándar al que nuestras vidas han empezado a cambiar. Y cuando dice Pedro, a la fe, como dice en la versión Reina Valera, añadir, que dice virtud, está hablando a la fe genuina, la fe que es genuina, evidencia esa fe en virtud. Eso es lo que comienza a hacer. Virtud, y así como los anillos de los árboles, vamos a ver que los anillos de los árboles, hay un tronco, y en el tronco usted ve como ese árbol, que es un árbol ya grande, y la imagen que tenemos en la ilustración es la imagen como en el Edén. En el Edén, cuando Dios hizo los árboles, ¿cómo los hizo? Hizo una semillita y con el tiempo creció la plantica y se formó el árbol. O cuando Dios hizo la creación, los árboles, las plantas, los animales en el quinto día, el cuarto día. ¿Cómo hizo Dios la creación? En un estado maduro, ¿cierto? Dios no hizo una semillita, la plantó y esperó. Dios hizo el árbol ya grande. ¿Cómo hizo Adán? Un embrión y fue evolucionando, ¿no? Adán lo creó en un estado maduro, con capacidad de razonar, de pensar, de colocar nombres, de sojuzgar esa tierra, administrarla. Si lo vemos, Dios hizo todo en un estado maduro. Así lo hizo desde el principio, y eso es importante. A menos que creamos en las teorías de la evolución, eso es lo que nos dice la Biblia. Todo lo hizo en un estado maduro. El cristiano que conoce la Biblia y que lee la Biblia sabe lo que dice el cliché, que fue primero el huevo o la gallina. El cristiano responde sin titubear, la respuesta es la gallina. No dice la Biblia que Dios puso huevitos de insectos, huevos de pájaros, huevos de dinosaurios. Lo hizo todo en un estado maduro. Y aquí esta ilustración que vamos a utilizar es de árboles maduros que plantó Dios, así como Él plantó árboles maduros en el Edén terrenal. Él ha plantado árboles maduros en el reino de Dios.
y eso somos nosotros. Él nos hizo cuando nos llamó a la fe, espiritualmente hablando, somos como árboles, esa ilustración que vamos a utilizar como árboles maduros. Y ese árbol maduro se distingue, si es un árbol maduro, es por sus anillos. Y esa ilustración es para que memoricemos la lista de estas excelencias, de estas virtudes que corresponden a la fe verdadera, y son 7. Esas 7 virtudes, la primera, ahí ya la vimos, ¿cuál es? Para demostrar cómo crece la fe. ¿Cuál es la primera? La virtud, ¿cierto? La excelencia moral. Acuérdese el dedito gordo. Bien, esa es la primera, la que usted se debe aprender de memoria. Es el ejercicio 5 que apuntan hacia arriba, nuestra relación vertical, y otras 2 que apuntan a nuestra relación horizontal. Y la primera de esas, la excelencia moral, la virtud. Y después de la virtud, Pedro nos va a hablar ¿de cuál? Del conocimiento. En griego gnosis, ¿qué significa eso? Ya lo vamos a ver. El conocimiento, acuérdense, conocimiento. Virtud, conocimiento. ¿Cuál es la tercera? Dominio propio, autocontrol, templanza, ¿cierto? Más necesario de todos, el más grande de todos. Tiene 3. Y a ese dominio propio que le añade perseverancia, ¿cierto? Perseverancia, constancia, un compromiso duradero con el Señor. Ahí donde usted pone el anillo, el compromiso, acuérdese del compromiso. Y después de la perseverancia, ¿qué cosa? La piedad. Dedo chiquitico, ¿cierto? Que habla del temor al Señor, reconocer a Dios, reverenciarlo, de eso se habla la piedad. Y están los otros 2 últimos, que habla de ¿qué? La fraternidad. Si ves, esos 5 habla de nuestra relación vertical con Dios. Y el 6 habla de ¿qué? De la fraternidad o amor fraternal. ¿De qué hablará? El amor entre hermanos. En el 6 y el 7, ¿cuál es? El amor, que habla no solo hacia los de adentro, sino hacia los de afuera. Y así tiene esa lista el apóstol Pedro de 7 evidencias de poseer la fe verdadera. Y por eso hemos llamado la anatomía de la madurez espiritual. Un cristiano maduro debe poseerla, no yo tengo 5 de 7, o yo tengo 3, sino que Dios nos plantó como árboles, que nuestros anillos, así como está la ilustración, deben estar todos. Esos somos cristianos maduros en la fe. A eso nos ha plantado el Señor en su reino. Y si volvemos ahí a 2 Pedro 1, en el verso 5, dice, hablando de la fe y la virtud, y dice que la virtud, estamos diciendo que es la virtud, la excelencia moral. ¿Y cuál es el estándar para saber cómo es esa excelencia moral? Es Cristo, ¿cierto? A esa modelo nos estamos conformando. Alguien dirá, pero ese estándar es muy alto, estamos hablando de Jesucristo. ¿Cómo vamos a llegar allá? ¿Quién puede llegar allá? Tenemos en la Biblia muchas imágenes. Alguien dirá, eso suena muy bonito en teoría, pero en la práctica es complicado. Pero si vemos en 1 Corintios 11, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. O sea, que alguien puede imitar a Cristo, sí. El apóstol Pablo lo dijo, sed imitadores de mí, esas son palabras mayores, como yo de Cristo, y a eso es lo que nos ha llamado el Señor, a ser imitadores de Cristo. El apóstol Pablo, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo, y el cristiano maduro debe decir exactamente lo mismo. Todos dirán, no, pero es el apóstol Pablo. Pero entonces en Hebreos 13:17
Dice el escritor de Hebreo: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. O sea que fuera el apóstol Pablo, fuera el Señor Jesucristo, hay hombres en la palabra que también nos llama a imitar su fe, o sea que es posible. Y eso es lo que nos llama Pedro, de evidenciar la fe verdadera. El que posee la fe verdadera, a su fe inicial subjetiva. Subjetiva quiere decir, él piensa que es salvo, que está correcto, pero hay que reconocer y autoexaminarnos si realmente somos lo que subjetivamente pensamos. Todo el mundo piensa que va para el cielo. Si usted hace la pregunta, como yo digo siempre, usted hace entrevista y le pregunta a la gente: ¿usted va a ir al cielo? Todo el mundo dice que sí, ¿cierto? Eso es una opinión subjetiva. Pero aquí, cuando nos examinamos a la luz de lo que está diciendo el apóstol Pedro, ahí nos podemos responder, y ese es el propósito. Ver si somos verdaderamente árboles fructíferos, árboles maduros. Y en esa excelencia moral, que es integridad, a eso es lo que nos ha llamado el Señor, a ser moralmente íntegros, irreprochables. No solo unas personas rectas cuando nos ven, sino también cuando nadie nos está viendo. Hemos hablado varias veces antes de la integridad. ¿Qué es integridad? Es que seamos igual delante de la gente cuando estamos a solas, ¿cierto? Como la ilustración de la persona que en el supermercado, por honestidad y rectitud, se ganó un premio por haber devuelto dinero que se le cayó a una mujer, y lo entregó a la cajera y lo recompensaron. Usted es el cliente del mes porque hizo este acto, vamos a tomar una foto para ponerla allí. Y el hombre dice: no, qué pena, no puedo tomarme foto porque ando con una mujer que no es mi esposa. Entonces, eso es hablar de la integridad. Bueno para una cosa, pero para otra no. Eso no es integridad, ¿cierto? Pero aquí lo que nos llama el apóstol Pedro es que la fe verdadera se evidencia en una vida que progresa y que va creciendo en una excelencia moral. No pierda ahí de vista el tronco del árbol, le añade a esa fe. ¿Cómo es que crece un árbol? Un árbol está afuera de la corteza, ¿cierto? Lo que se ve, el exterior. Pero al interior está creciendo, ¿cierto? Los anillos se están expandiendo. Cada uno de esos anillos en la ilustración refleja cada uno de esas listas de cosas que el apóstol Pedro nos dice que un árbol maduro debe tener. Estamos siendo formados, todas estas cosas se desarrollan conjuntamente. No es que eso ahorita, como empecé en el Evangelio, pueda tener nomás no excelencia moral, sino conocimiento y otras dos cositas. No, son todas o ninguna. Y después dice el apóstol Pedro ahí en el 5, y a esa virtud, ¿qué dice? Conocimiento. Es la palabra griega gnosis. Y para poder entenderla, esa es la palabra que usamos para mente, ¿cierto? Para la razón. Y ahí en la Biblia, a partir de su palabra, es que obtenemos el discernimiento. Y es necesario para la fe conocer las Escrituras, y conocerlas y diligentemente estudiarlas. Y es correcto hacerlo en todas las circunstancias, y conocemos la cualidad moral de la gente con que nos encontramos y podemos discernir las cosas es a través de lo que la palabra nos dice. Nosotros no tenemos una fe ciega en el Señor. La fe del cristiano verdadero es una fe inteligente, razonable, bajo las razones de Dios. Estudiamos la palabra de Dios. No, yo creo ciegamente en Dios, no. Dios no nos ha llamado a creer ciegamente a Él. Él nos ha llamado a colocar nuestros ojos
en el Señor Jesucristo, sus enseñanzas, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Es una fe inteligente en las razones de Dios. Y eso es lo que nos manda a hacer, que no podemos tener una fe ciega, sino que se requiere diligencia. Diligencia en el conocimiento, en el estudio de la palabra, en la meditación, pero esa fe está incompleta, esa fe inicial, si no hay un crecimiento que se desarrolla en el conocimiento de la palabra de Dios. Es necesario, muchos cristianos profesantes en iglesia de sana doctrina tienen un riesgo de que pueden tener nomás esta virtud y no las demás. Personas que crecen y crecen, no solamente porque escuchen un sermón cada domingo, información que se está procesando, quiere decir que poseemos la fe verdadera, no porque estemos leyendo muchos libros, y estemos llenando nuestro conocimiento con información acerca de Dios, no quiere decir que poseemos la fe verdadera, sino cuando ese conocimiento se pone por obra, cuando hay obediencia en lo que estamos conociendo. Si no hay obediencia y conocemos, sabemos todas las buenas doctrinas, la sana doctrina, conocemos las 5 solas, sabemos qué es la teología sistemática, la teología bíblica, la apologética, toda. Llegamos hasta las profundidades del conocimiento, pero no obedecemos nada. Ese conocimiento, más adelante el apóstol Pedro lo llama un conocimiento estéril, infructífero, que no sirve. Ese conocimiento debe estar ligado a todas las demás virtudes de excelencia que demuestran que es un árbol maduro. Y eso es lo que nos dice el apóstol Santiago, en Santiago 1, capítulo 1, versículos del 23 al 24. Y dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Así semejante a una persona que escucha un sermón, lee la Biblia, dice que es, y no es hacedor de ella, no es obediente, dice que es como el que mira un espejo, el espejo le está diciendo cómo está despeinado, lo ve, se ve despeinado y se va y se olvida rápidamente que está despeinado y se va a despeinar. Pasa vergüenza, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo Santiago. Así es semejante al que es oidor de la palabra o leedor de la palabra, pero no es hacedor de ella. Es preferible obedecer más que tratar de conocer más. Es mejor obedecer más. Y ese conocimiento, más adelante el apóstol Pedro va a decir, es estéril e infructuoso, ese conocimiento acerca de Cristo. Cuando el que tiene esto mira hacia el futuro, el que no tiene ese conocimiento mira hacia el futuro y ve solamente neblina, y las promesas de Dios son tragadas por un nubarrón de nubes y anhelos mundanos finalmente, porque no tiene la excelencia moral que acabamos de ver. La mundanalidad lo absorbe, por eso no puede ser obediente a la palabra. El perdón que tanto lo emocionó cuando tuvo la fe inicial, ahora ya se le olvida, como lo va a decir el apóstol Pedro más adelante. Y todo lo que ve ahora es una oración vacía y un ritualismo, una religiosidad, si ese conocimiento no está acompañado de todo lo que determina que es un árbol maduro. Si estamos siguiendo la excelencia moral, ¿qué cosa? El conocimiento. ¿Y qué dice el apóstol Pedro que debemos añadir? Dominio propio. Así es que se desarrolla la fe verdadera. Y habla de esa palabra dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es sumisión al control del Espíritu Santo.
Eso es dominio propio. Es el más alto de todos, ¿cierto? El dominio propio, porque es el que más necesitamos. Ser sumisos al control del Espíritu Santo, ceder el control al Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Ese es el dominio propio. ¿Qué es lo que debemos dominar? Nuestras pasiones, nuestras debilidades, nuestros antiguos deseos que todavía quedan residuos allí. Vinimos a Cristo, pero ahí todavía quedaron esos residuos. Dios permitió que dejara aún esos residuos porque algo está obrando en nuestro carácter para que nosotros nos ejercitemos en el dominio propio. Y en el mundo, el contexto del apóstol Pedro, en el mundo helenístico, o sea, griego, esta palabra pertenecía a la palabra que está ahí, dominio propio, en griego es ekrateia, y esa palabra pertenecía al ámbito de los deportes. Y como dice Pablo en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Esa palabra abstiene es la misma palabra. Los atletas se preparaban para los juegos que hacían los atenienses, sobre todo los Juegos Olímpicos ahí en la antigua Grecia, y ellos evitaban la mala comida, el vino, las relaciones sexuales y todas las distracciones morales que impedían ejercer la performance de su profesión con vista a la meta. Y ese dominio propio se refiere a eso, el dominar las pasiones, abstenerse de una forma negativa, abstenerse de todas las distracciones mundanas de este mundo, como dijo Pablo, despojados de todo peso, y correr la carrera que tienen por delante. Y eso es lo que está hablando el dominio propio, el dominar esas pasiones, no ser dominados por ellas, sino abstenerse, o sea, huir de todos esos patrones del mundo que atrae. ¿Cuáles son? Los mismos que utilizaban los deportes, ¿cierto? El alcohol, todo lo que entra por los ojos, ¿cierto? La lujuria, todo lo que entra por el oído, las vanidades, chismes, pleitos, todas esas cosas. Nosotros debemos huir, el cristiano debe dominar su vida y estar descontaminado de eso. El cristiano no puede estar esclavizado por esas cosas que entran hoy en día por un celular, la mayor parte de ellas, o un televisor, pantallas. Por lo que entra en sus ojos y entra en sus oídos, no debe ser dominado por esas cosas, porque esas cosas, ese es el propósito, dominarlas. Esas cosas están ahí para dominar y controlar su tiempo, controlar sus deseos. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pedro? Que a la fe inicial se le añade una excelencia moral, a esa excelencia moral un conocimiento que es necesario acerca de la fe, de quién es Dios, quién soy yo, quién es el hombre, qué es la salvación. Ese conocimiento es necesario, pero no puede estar solo, debe tener un dominio propio, una sumisión al control del Espíritu Santo, y ese se nutre. Y es indispensable ese elemento que nos está hablando el apóstol Pedro. Y ahora tenemos una cuarta, que dice el apóstol Pedro: al dominio propio, a la templanza, se le añade ¿qué? Paciencia. La paciencia, ¿cierto? Paciencia, ahí la palabra, o perseverancia, que es lo mismo. Constancia en otras versiones. Es la palabra upomone en griego. Upomone es la palabra, permanecer firmes en el compromiso. Esa es la paciencia, la perseverancia, la constancia, ser fieles al compromiso que hemos adquirido con el Señor a pesar de las tentaciones, a pesar de las adversidades, a pesar de la oposición. Todas esas cosas usted las experimenta cuando viene a Cristo. Usted sigue, de hecho aumenta la oposición, la adversidad, la tentación, porque antes usted amaba eso. Ahora que no lo ama, está peleando contra eso. Usted viene a Cristo y ¿qué dicen las amistades? Y ahorita estás ahí con los cristianos,
ya no puedes compartir lo que compartías con nosotros, que convierte el esposo o la esposa y le dice a la esposa, ¿y ahora qué? He perdido al hombre con que me casé, o viceversa, ya no eres como antes, ya no hacemos lo que antes hacíamos, íbamos a tomar, compartir con otras parejas, emborracharnos. La vida ha cambiado y encontramos oposición, ahora horas vas a la iglesia, aunque nomás va a la iglesia en porcentaje en un 1-2%, en el trabajo está 33%, la esposa no va a fijar en lo que está en el trabajo, sino en ese 1%. Ahora está en la iglesia y por eso es que tiene todos los problemas. Hay una oposición ahí, una hostilidad. Pero el apóstol Santiago nos dice en Santiago 1, versículos 2 y 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce opumone, la misma palabra, paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y eso es lo que nos dice el apóstol Santiago, y más adelante en el capítulo 5, versículo 11 nos dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la upomone, otra vez la misma palabra, la paciencia de Job. Y tenemos el ejemplo de Job, de su paciencia y perseverancia, ¿cierto? ¿Y por qué le llegó a eso? Porque Job era como un borracho, mujeriego, un hombre justo, un hombre piadoso, que poseía esta fe que describe Pedro. Pero vino las aflicciones. Y finalmente en esa aflicción Job no pecó. Al final entendió que de oídas había oído acerca del Señor, pero a través de la aflicción ahora sus ojos podían ver quién era realmente Dios, y tuvo una experiencia muchísimo más elevada a través de la aflicción Job con su Salvador. También el Señor dijo en Mateo capítulo 24, versículo 13, dijo el Señor Jesucristo, el que perseverare, misma palabra, hasta el fin, ese será salvo. La salvación no es que yo hice una oración de fe, más que voy los domingos, la oración de fe más los domingos no salva a nadie. Es necesario que usted haya declarado su fe en el Señor, es necesario que usted se congregue, pero no es suficiente. Necesario, pero no suficiente. Lo que dice el apóstol Pedro es que a ese dominio propio, esa fe se evidencia que esa vida de esa persona es perseverante, no cristianos que van con impulsos y se bajan impulsos, no quiero volver, ya me voy para el mundo, ya mi fe vino la aflicción porque el Señor me tiene que traer pruebas, como si la mereciera, estar en una vida sin pruebas, y se apartan. Las aflicciones del mundo ahogan la semilla, como en la parábola del sembrador. Pero el que tiene y posee la fe que está describiendo Pedro, que tiene estas 7 características, ese persevera, como dice Hebreos también, capítulo 10, versículo 14, que más el justo por la fe vivirá, y si retrocede, no se agradará mi alma, dice el Señor. No hay tiempo para retroceder, la fe verdadera no retrocede. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno de ser llamado mi discípulo, dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la fe que ha venido de Dios es una fe que se evidencia en la perseverancia. Esa fe no retrocede, pero hay gente que retrocede, dirán algunos. Sí, el apóstol Juan en su primera carta lo dijo, 1 Juan
2:19, sí puede haber personas que aparentemente poseen la fe verdadera, pero cuando no permanecen quiere decir que nunca la tuvieron. ¿Qué dice 1 Juan capítulo 2 verso 19? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Eran o no eran? Salieron, o sea, se apartaron, pero no eran de nosotros. ¿Cuál es la prueba? Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran, ¿qué dice? Upomone, la misma palabra, permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿cuál es el propósito de que salieron de nosotros? Para que se manifieste que no todos son de nosotros. O sea, para que temamos, para que vean que no es el que profese la fe, ni que esté entre nosotros, sino que es una advertencia para que temamos que mañana alguno se apartó y no traiga desánimo, sino al contrario, traiga temor, porque sabe que ese nunca fue. La fe verdadera es una fe perseverante, porque la fuente de la perseverancia, ¿cuál es? El apóstol Pablo lo dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en nosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta dentro de 2 años, 20 años en la fe, 30, no, hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día? El día de su venida, cuando este cuerpo de corrupción se vista de un cuerpo de corrupción conforme a la semejanza de Cristo. Esa es la fe perseverante. ¿Por qué? Porque su fuente de esa fe verdadera es Dios mismo, el que comenzó la obra. ¿Quién comenzó la obra en nosotros? Dios. Nacimos de arriba, nacimos de Dios. Él comenzó la buena obra, Él la terminará. Dios no hace cosas incompletas, nosotros sí, pero Dios no. El que comenzó la obra, Él la terminará. Esa es la garantía. Pero a esa nosotros de ejercer esa perseverancia, porque hemos sido empoderados por el Espíritu Santo, porque ahora mora en nosotros el Espíritu Santo que nos hace hacer las obras de Dios como dice la palabra. Tenemos excelencia moral, ¿qué más? Conocimiento, dominio propio, perseverancia, ¿cierto? Constancia. ¿Y cuál es la otra? Piedad. Piedad, ¿qué significa? La palabra eusebia. Ahí viene el nombre de piedad. ¿Qué significa piedad? Temor de Dios, reverencia. Eso es lo que significa piedades. También se podría traducir como una religión verdadera o adoración auténtica. Eso es lo que significa la palabra en griego eusebia. Y en el pensamiento griego, eusebia abarcaba todos los rituales relacionados con la adoración y la lealtad ofrecida a dioses paganos. Por eso Pedro, ahí en Pedro 2, del 5 al 7, dice que así como Noé y a quienes Pedro llama justos, la palabra que está ahí, piadosos, la misma palabra derivada de eusebia, piadosos, vivieron entre gente impía, dice Pedro, apóstol, como Noé y Lot vivieron en su generación con gente impía. Del mismo modo los cristianos hoy en día buscan la piedad en un mundo pecaminoso. Es el temor a Dios, eso es lo que nos diferencia del mundo. El mundo no teme a Dios, por eso viven como viven. El verdadero cristiano que posee la fe salvadora es alguien que teme a Dios. Y temer a Dios en la palabra no es simplemente respeto, como dicen algunos. No, temor a Dios es respetar, no solo eso. Porque la Biblia dice que los cristianos deben temer a Dios y temblar ante su presencia. Y temblar no es simplemente respeto. Es alguien que teme a Dios, es realmente el que reconoce quién es Él, reconoce su señorío sobre su vida, y esta es la palabra que está ahí, es una reverencia vertical delante de Dios. O sea, es las últimas de las
5 listas de la relación vertical, y ese es un temor a Dios reverente en cada uno de los segmentos de nuestra vida, y esa es la que fluye ahí en medio de esas 5. Nuevamente, excelencia moral, conocimiento, dominio propio, perseverancia y piedad, estando humildes, sumisos, como los más pequeños, reconociendo al Señor en nuestra vida. Y a través de estas cosas nosotros nos autoexaminamos, hacemos un autodiagnóstico a nosotros mismos de nuestra fe, como el que tiene problemas de azúcar, diabético, utiliza su glucómetro, ¿cierto? Se chuza todos los días para ver cómo está. Estas cosas deben ser nuestro glucómetro espiritual, mirando que todas estas cosas diligentemente, o sea, apresurados, con afán, buscando que estas cosas sobreabunden en nosotros. Y eso es el propósito del apóstol Pedro. Y ahí usted va viendo ese árbol, cómo refleja la edad, la madurez de ese árbol, cómo se puede ver. Y ahora hay esa lista no ha terminado ahí, hay 2 últimas, ¿cierto? ¿Cuál es la que sigue? Esa piedad, afecto fraternal, ¿cierto? La palabra en griego, Filadelfia. Filadelfia, habla de fidelidad en la familia. Eso viene la palabra del griego. Ya la utilizó el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:22, dice: ámense unos a otros de corazón profundamente, en el contexto de la iglesia. Si esas 5 no están, nuestro amor vertical a Dios, lo que evidencia nuestra relación vertical con Dios, esa que revela nuestra relación horizontal con los hermanos, pues no se va a evidenciar, ¿cierto? Si no amamos a nuestros hermanos que vemos, dice la palabra, ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos? Y es importante porque el resultado de una vida piadosa que muestra la verdadera fe, eso se evidencia y se exterioriza y lo ven los demás. Y primeramente en donde estamos y compartimos con la comunión con los hermanos. El acompañante perfecto de esa piedad que acabamos de decir, del temor del Señor, ahí tiene al lado el amor fraternal dentro de la iglesia. Y de la iglesia comienza con sus esposos y sus hijos, si son cristianos. Desde ahí comienza, como en mi trato en la casa, con mis hijos, con mi esposa, ahí empieza la iglesia. Si son cristianos, si no, vamos a hablar ahora del amor. Pero ahí empieza el afecto fraternal. Veo a mi esposa como mi hermana en Cristo, comprada con la misma sangre, como vaso más frágil a mis hijos. Y ahí empieza la relación. Y eso debe cambiar un matrimonio. Y eso cambia la relación con nuestros hijos, la forma que los criamos. Y empieza ahí desde la casa. Ahí empieza ese amor fraternal. Por eso es necesario que los esposos, las esposas se amen los unos a los otros, porque están reflejando esa fe que ha sido provista por Dios. Si no lo refleja en la casa, ¿qué va a pasar en la iglesia? Se va a reflejar. Si tengo pleito en la casa, en la iglesia va a tener pleito. Si hay hostilidad, oposición en la casa, en la iglesia eso cambia. No, finalmente se puede domesticar la conducta por un rato, pero va a salir lo que no es domesticado, porque realmente una naturaleza salvaje va a salir y va a morder, ¿cierto? ¿Por qué? Que simplemente si es una apariencia y todas estas cosas que están ahí, que conforman la fe verdadera, primeramente va a evidenciar la sumisión que no tiene en su casa, no la va a tener en la iglesia. Y eso se va a evidenciar ante los ojos de los demás. Ese afecto fraternal que nos está hablando Pedro es parte de la evidencia de poseer la verdadera fe. Esas 2 últimas que están hablando ahí exhiben ante los otros la verdadera fe que poseemos.
y dice Mateo 5:44. Parece ser redundante el énfasis en el amor, pero Pedro quiere que no limitemos nuestro amor a los miembros de la iglesia, a nuestra familia, porque él conoce la enseñanza de Jesús que dice en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, tan solo dentro de la iglesia, dentro de nuestra casa, sino que la última virtud, ¿cierto? ¿Cuál es? El amor, a ese afecto fraternal. ¿Cómo se evidencia? En amor, y eso habla del amor hacia los de afuera. El amor fraternal es hacia los de adentro. El amor que está hablando ahí Pedro es la palabra ágape en griego. Es el amor de Dios, así como Dios nos amó siendo sus enemigos. Cristo nos amó, aunque nosotros éramos enemigos. Ese mismo amor de Cristo, el amor ágape, es el que nosotros debemos reflejar con el mundo. Amar aún a nuestros enemigos. Como dijo el Señor Jesucristo, Él amó a sus enemigos. ¿A quiénes? A nosotros. Éramos antes enemigos suyos y nos reconcilió con el Padre por medio de su obra en la cruz. Y ese amor ágape es un amor sacrificial, un amor desinteresado. Y ahí ese es el amor que Pedro menciona como la evidencia final de la fe verdadera, el fruto del buen árbol, la evidencia de un cristiano en la dirección correcta del crecimiento y la madurez. Ese es el final de la serie de 7 listas de evidencias, de características de poseer la fe verdadera. Y ese, como vimos ahí con el apóstol Pedro, si quiere vaya ahí al verso 6, dice al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, la paciencia piedad, verso 7, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y da la explicación, verso 8, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si estas cosas que dicen están en vosotros. ¿Y qué dice más? Y abundan. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, la palabra en griego es superabundante, no os dejarán estar ¿qué? Ociosos. Otra palabra utilizada es inútiles. Y, como dice, sin fruto. ¿En cuanto a qué? Al conocimiento. Y la palabra de conocimiento ya no es la palabra noxis, sino la palabra en griego epinopsis, que significa un conocimiento preciso de quién es Cristo. Eso es lo que nos transforma, un conocimiento preciso de quién es Cristo. Por eso dice el conocimiento epignosis de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos al Señor Jesucristo, dice la palabra, contemplamos su gloria en las Escrituras, somos transformados de gloria en gloria conforme a la misma imagen de su Hijo. Cuando vemos estas cosas en la palabra, si estas cosas abundan en nosotros, no nos dejará ser ociosos, inútiles y infructíferos, árboles sin frutos, árboles inútiles. Eso es lo que evidencia. Un árbol maduro es un árbol que produce ¿qué? Frutos. Jesucristo lo dijo en la parábola de la vid. Él dijo de los árboles sin fruto, todo árbol, hablando de los hombres, una analogía, todo árbol que en mí no lleve fruto, lo será cortado, ¿cierto? Será echado al fuego. Como dice Isaías 5, vaya un momentico ahí a Isaías 5, en otra parábola, versículo 1. ¿Qué pasa con los árboles que no tienen fruto? Y cómo el Señor habló eso del pueblo de Israel. Isaías 5, y ahí hay una parábola de la viña, otra vez utiliza una ilustración de un árbol. Y dice ahí el profeta Isaías: ahora cantaré por mi amado
el cantar de mi amado a su viña, una poesía, ¿cierto? Como una poesía. Y empieza a hablar, tenía mi amado una viña que es un árbol de la vid, de las uvas, en una ladera fértil. La había cercado, había puesto cerca a la vid y despedregado, había quitado las piedras y plantado vides escogidas, o sea, semillas de vides que fueron escogidas, habiendo edificado en medio de ella una torre y hecho también un lagar, o sea, esperaba frutos de esa vid. Y esperaba que diese, ¿qué? Uvas, y sembró uvas y fueron escogidas. ¿Qué es lo que se espera? Que dé uvas. Pero ¿qué pasó? Dio uvas, ¿qué? Silvestres. Las uvas silvestres eran uvas amargas, más pequeñas. El Señor plantó su viña y dice ahí, la despedregó, puso todo, le puso cerca y esperaba que diera uvas, pero ¿qué fue lo que dio? Uvas silvestres, amargas. Ahora, verso 3 dice, ahora pues vecinos de Jerusalén, lo aplica a Israel, varones de juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Y dice el verso 5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Dice ahí, le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, o sea, pisoteada. Verso 6, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo de los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, ¿quién es? La casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Y aquí está haciendo la semejanza el Señor a su pueblo como árboles, como una vid. Esperaba un fruto, pero ellos no dieron el fruto que estaba esperando. Y eso es lo que nos habla ahí el pasaje en el verso 8, que son infructíferos. Ahí si vaya ahí a Lucas capítulo 3, versículos 8 al 9. Lucas capítulo 3, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, ahí está. Capítulo 3, versículo del 8 al 9, ¿qué dice? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puedo levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué le está diciendo a los judíos? No porque usted sea descendiente de Abraham, usted es hijo de Abraham o hijo de Dios, pueblo de Dios. No porque usted se llame cristiano, vaya a una iglesia o haya profesado fe. No quiere decir que usted es hijo de Dios. No es por lo que usted profese. ¿Qué dice Jesucristo ahí más adelante? Verso 9. ¿Qué dice a ese árbol? Y ya también el hacha está puesta a la raíz ¿de qué? De los árboles. El hacha está listo. ¿Para qué es el hacha? Para cortar. Todo árbol que no da, ¿qué dice? Buen fruto se corta, y ¿qué se hace? Se echa al fuego, sirve para leña. Y ahí está haciendo la misma analogía al pueblo de Dios como árboles, ¿cierto? Y dice que todo árbol que no lleva fruto, ¿qué hace? Será cortado. Y eso es lo que vemos ahí. Vaya al versículo 9 de 2 Pedro 1. Vamos a nuestro versículo. Vamos al versículo 9. Entonces es necesario que estas cosas abunden en nosotros, ¿o no? ¿Cuáles? Las que vimos. ¿Por qué? Porque si no,
no nos dejará, porque si están y sobreabunda, no nos dejará ser inútiles y sin frutos. Porque ¿qué pasa a un árbol inútil y sin fruto? El hacha está lista, será cortado y será ¿qué? Echado al fuego. ¿Y en qué es lo que debemos tener fruto? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, verso 9, pero, y ahí es una palabra de advertencia, Pedro. Hasta aquí todas las palabras de Pedro han sido de amor tierno, pero aquí hay un pero del apóstol Pedro, que es una bisagra en esta carta, que empieza con palabras fuertes que incrementan y son más feroces. Aquí dice el apóstol Pedro en el versículo 9, pero, que es una advertencia. ¿Qué dice? Pero el que no tiene estas cosas. La otra parte es, si estas cosas abundan positivamente, no dejará estar inútiles y sin fruto. Y ahora dice, pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Las 7 cosas de una fe verdadera. ¿Qué pasa con esa persona? Tiene la vista muy corta, es miope, ¿cierto? Espiritualmente, y es que ciego, una cosa lleva a la otra. Es miope, tiene la vista muy corta y es ciego. ¿Cómo? Habiendo, ¿qué cosa? Olvidado. Habiendo olvidado. ¿Cuál es el problema? Nos dice la amnesia espiritual. Esa es nociva para la vida espiritual del cristiano. Olvidar. Por eso el énfasis hoy de recordar estas cosas. Son vitales en el cristiano. Porque ahí el apóstol Pedro nos está diciendo, pero el que no tiene estas cosas. Que Dios nos ayude para no ser esos que dice el apóstol Pedro a los que advierte. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, como habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Está diciendo el apóstol Pedro. Es un ejemplo de fracaso del conocimiento de Cristo. Está siendo conformado a la imagen de Cristo. Si está otra vez en todos esos patrones que tenía antes de conocer a Cristo, realmente no es de Cristo. Si no camina como Cristo, no viste como Cristo, no habla como Cristo, ese no es Cristo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hace una advertencia, pero el que no tiene todas deben estar ahí, dice, pero el que no tiene todas estas cosas deben estarse desarrollando en nosotros. Es corto, o sea, es corto de vista. ¿Qué quiere decir? Es incapaz de discernir su verdadera condición espiritual. Es un ciego, un miope espiritual. El que no tiene estas cosas no es capaz de discernir la condición espiritual de su alma. Ve estas cosas y es ciego, piensa que no es con él y ha olvidado que se le ha purificado de sus pecados pasados. Ha olvidado la teoría. Eso es lo que aprendió, de que Cristo murió en la cruz para librarlo de sus pecados, comenzar una nueva vida, porque Cristo está formando él. Ha olvidado todas esas cosas. Como dice Efesios 5, 25 al 26, dice el apóstol Pablo, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, para santificarla. ¿Por qué murió Cristo? Por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla. Cristo no murió para que sigamos viviendo como vivíamos antes. Cristo murió por su iglesia para santificarla, habiéndola purificado, dice Efesios 5, 25, 26, en el lavamiento del agua por la palabra. Es la palabra la que nos ha limpiado y Cristo murió por él. Estos supuestos cristianos profesantes que está hablando ahí, los que no tienen estas cosas, no pueden tener la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque no la tienen.
de haber sido realmente salvos, todas estas cosas se están desarrollando en su vida. Si no están estas cosas en su vida, el apóstol Pedro acaba de responder la pregunta: ¿realmente soy salvo? ¿Realmente soy cristiano? ¿Cómo? Ahí está la evidencia del diagnóstico de estas cosas. Y hay una ilustración de un periódico de la BBC News, que habla de unos árboles en particulares que se encontraron por allá en Nueva Zelanda, que llaman los misterios de los troncos muertos entre árboles caurí, que encontraron en Nueva Zelanda. Y es que unos botánicos realizaban una caminata por un bosque en Nueva Zelanda y se detuvieron cuando vieron que había un tronco, un árbol, y ese tronco estaba en el suelo del árbol y ya había sido talado, pero ese tronco tenía señales de vida. Había vida en ese tronco. ¿Cómo saben? Meten como un inyector y sacan la madera y puede ver que tiene todos sus anillos, no hay hueco dentro, no es coco, como decimos, y no tiene acerrín, sino estaba entero el tronco. Hicieron ese estudio y el tronco se mantenía vivo, pero estaba talado. Era un árbol que estaba talado. Y cuando investigaron lo que pasó científicamente en ese tronco, como está en la otra ilustración, es que alrededor los árboles caurí que están ahí en Nueva Zelanda, todos los árboles que sí están vivos alrededor, en las profundidades donde no se ven sus raíces se conectan entre sí debido a un efecto que hacen los árboles que se llama transpiración, que quiere decir que normalmente la raíz toma el agua del suelo y la sube al tallo y a las hojas, pero en estos árboles hay algo particular, es que las hojas evaporan el agua que reciben y alimentan las raíces. Eso se llama transpiración de los árboles. Y esa cualidad, esa transpiración, hace que si hay un árbol muerto ahí, que lo han talado y es muerto, pero debajo las raíces, debido a la transpiración de los otros árboles, las raíces se conectan y fluyen, se fusionan y fluye agua y mantienen vivo ese tronco muerto. Y es lo que pasa en esa ilustración que encontraron estos biólogos. Y esa ilustración ilustra bien a estos que habla el versículo 9, el apóstol Pedro a los que advierte: el que no posee todas estas cosas. Pueden ser como esos troncos que están muertos espiritualmente, pero como hacen parte de un lugar y siguen a los demás, finalmente están vivos por los otros, como esa transpiración de otros, no por su propia propiedad, porque es un árbol, un tronco que está muerto. Y dice la palabra de Dios, nos enseña a través de esta carta a Pedro que debemos tener una santa insatisfacción con nuestras vidas espirituales. Hay una insatisfacción que es pecaminosa, pero hay una insatisfacción que es santa, que proviene de Dios, de no estar conformes con el nivel de espiritualidad que tenemos hoy, sino que veamos todas estas cosas y crezcamos en ella, y eso es lo que el apóstol Pedro ahí nos enseña, que no estemos confiados en nuestros logros presentes, sino que nos extendamos, que estas cosas se estén desarrollando en nuestra vida. ¿Cuál es, si usted ve ahí qué es lo que está haciendo el apóstol Pedro a través de todas estas cosas? Es como si nos estuviera gritando: adelante, adelante, vamos, avanza en tu fe. Es un ánimo, avanza en tu fe. Todas estas cosas se tienen que ver en tu fe. Vamos adelante, avancemos, porque todas estas cosas las hemos obtenido de Cristo y debemos mantenernos firmes en todas estas cosas. Es un llamado a la santa insatisfacción espiritual, a que crezcamos en todas estas cosas. La pregunta es: ¿estamos haciendo diligente
mente todo lo posible para la excelencia moral? ¿Estamos nosotros aumentando el conocimiento del carácter de Dios y su voluntad en nuestra vida de una forma que nos edifique? ¿Estamos haciendo todo lo posible por fortalecer nuestro dominio propio, por someternos a la voluntad de Dios, al dominio del Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, toda diligencia con urgencia, como dice el apóstol Pedro, para aumentar nuestra capacidad de paciencia, de constancia, de ser perseverantes en la fe. Estamos haciendo todo lo posible para cultivar una piedad que desarrolle un corazón para el Señor. Estamos haciendo todo lo posible por un afecto cálido entre los hermanos de la fe. Estamos haciendo todo lo posible por demostrar el amor de Dios en su voluntad de hablarles a otro de Cristo, de traerlos a la fe. Porque Pedro dice, si estas cosas están en vosotros, sobreabundan, aumentan, superabundan, no seréis estériles, o sea, como árboles sin fruto. No seréis estériles. Esa es una garantía. No seréis estériles, dice el apóstol Pedro, y más adelante dice, y no os dejarán caer. No os dejarán caer, dice el apóstol Pedro ahí más adelante, verso 10. Si quiere, léalo allí mismo. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme, ¿qué cosa? Vuestra vocación, ¿y qué más? ¿Y la qué? Elección, nuevamente esa palabra ahí. Porque haciendo estas cosas, ¿cuál es la garantía? No caeréis jamás. ¿Qué debemos hacer? Como dice el apóstol Pablo, despojándonos de todo peso que nos asedia y correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Como dice Hebreos, Filipenses, prosigamos hacia la meta, al premio de nuestro supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestro supremo llamamiento? Ser como Cristo. Ese llamamiento de Dios para nuestra vida, que seamos nosotros árboles fructíferos en el Señor, porque hemos sido plantados ahora en su reino, y todas estas cosas deben observarse en nuestra vida con Dios, vertical, y nuestra vida horizontal con nuestros hermanos. Esas cosas se evidencian en nuestra vida. Amén. Yo les invito a que se coloquen en sus pies. Incline allí su rostro al Señor y oremos. Padre Santo, gracias, Señor, la porción de tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, ver estas cosas, Señor, y poder tener, Señor, maneras de cómo autoexaminarnos, Señor. Cosas que nos ayuden, Señor, a caminar saludables, sanos, Señor. Que podamos, por el poder de tu Espíritu Santo, cada día ajustarnos a estas cosas, Señor. Afirmar nuestros pasos en el camino, Señor. A correr hacia el camino si nos hemos desviado, Señor. Volver al camino, Señor. Que reconsideremos nuestros caminos y volvamos a ti, Señor. Que levantemos nuestras manos a ti en reverencia, reconociendo que nuestra dependencia solo proviene de ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser hacedores de tu palabra, a tener en nuestra vida cada día más desarrollo de la excelencia moral, del conocimiento, del dominio propio, de la perseverancia, de la piedad, del amor fraternal, del amor, Señor. Que crezcamos en todas estas cosas, Señor. Que produzcamos frutos para tu gloria, Señor. Frutos dignos, Señor, de ti. Pues
Tú eres el que nos ha plantado, Señor, y tú esperas de nosotros uvas, Señor. Porque nos has cercado, nos has cuidado, has quitado las piedras, Señor, has abonado nuestra tierra, nos has dado lluvia, Señor. Esperamos, Señor, que seas ayudándonos a través de tu Espíritu, por medio de tu palabra, Señor, por medio de tus medios de gracia, Señor, de la comunidad con tus hijos, Señor, que nos ayudes a que estas cosas sobreabunden, Señor. Te lo pedimos, Señor, no por algo que poseamos nosotros, sino porque te lo pedimos en la autoridad, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, y les invitamos